buenas tardes. Leonel, gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Elia y Brenda. Buenas tardes a ustedes y a todo su auditorio. Preguntarte, Leonel, que nos ayudes a entender pues qué está pasando en la Ciudad de México con esa situación. Ahora ya vemos que hasta en las iglesias no estamos seguros. Pues sí, mira, hemos visto en la Ciudad de México un proceso de descomposición en materia delictiva que no comenzó este año, no comenzó ni siquiera el año pasado cuando entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal, Claro. sino que es un proceso que vemos de crecimiento por lo menos desde 2014 para acá en la gran mayoría de los delitos. Es un proceso que nos habla, pues puede ser dos cosas, de un factor externo que no hemos logrado entender cuál es, o de un cambio en la actitud de las autoridades, de una falta de reconocimiento del problema, lo cual eventualmente va a generar que esto aumente. Leonel, muy buenas tardes. Saludo a Brenda Peña. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Brenda? Muy buenas tardes. Oye, me asusta este término que dices, desconocimiento del problema por parte de las autoridades. ¿Será que las autoridades viven en un universo paralelo, no leen las noticias de esta ciudad o qué está pasando? Porque por lo menos al cierre del 2017, llamarle cierre, hablamos más o menos finales de octubre y diciembre, pues hemos dado una y otra vez diariamente cuenta de un asalto tras otro. Incluso varios usuarios en las redes sociales han subido videos que han sido testigos, además de estos atracos en las calles. ¿Qué está pasando entonces con nuestras autoridades? Pues mira, lo que hemos detectado desde acá en el observatorio y junto con el trabajo con el Observatorio de la Ciudad de México, que es nuestro aliado en el tema, que hay que la autoridad busca quizá minimizar el problema. Aparentemente existe, pero en lugar de reconocerlo frontalmente y entender que hay que encontrar nuevas estrategias, identificar, diagnosticar el problema, han optado por minimizarlo en términos de las razones, tratar de justificar el por qué sucede el problema, o desviarlo y echar la culpa a otras cuestiones como el nuevo sistema de justicia penal. Lo que nos queda claro es que no hay un diagnóstico claro, que no se han sentado y podemos observar que desde la Secretaría de Seguridad Pública o de la Procuraduría Capitalina tengamos un diagnóstico claro de por qué está pasando y que no solamente sea cuestión de grupos delictivos, sino que vaya un poco más allá a los factores de riesgo, a por qué entender por qué empezó este proceso de descomposición, cuáles son los horarios más peligrosos, cuáles son las colonias más peligrosas, cuáles son las características de los delincuentes, cuáles son las características de las víctimas. Toda esa información tal parece que no la encontramos y se ha optado por dos cosas. Minimizar el problema, negarlo en ocasiones y optar por mayores detenciones como si esto fuera la única forma para solucionarlo, lo cual hemos visto que no es así. ¿Y cuáles son también, Leonel, las características de este modus operandi? Ya decíamos hace un momento, dábamos cuenta de este asalto nuevamente a una tienda Sanborns con este llamado modus del mazo, que rompen estas vitrinas. Preguntarte en este sentido, pues, ¿qué es lo que ustedes identifican? ¿Qué opinan también sobre la presencia o no de pues personajes del crimen organizado o cárteles incluso que ya dicen en la Ciudad de México? Pues mira, para tu primera pregunta, el tema del modus operandi es una cuestión que compete directamente a las autoridades por un factor, porque hablamos de información que puede generar inteligencia, de información que está captada dentro de carpetas de investigación que definitivamente tienen una característica de privacidad y de secrecía por cómo afecta para las investigaciones. Sin embargo, lo que podemos ver es, primero, que ha aumentado, que tal parece que los delincuentes tienen conocimiento de los movimientos de las autoridades, de los rondines, de dónde sí funcionan las cámaras, de dónde no, y que los elementos que han tratado de utilizar para fomentar la disuasión de estos delitos, pues no han funcionado. El hecho de que podamos ver que un grupo de personas, tal parece 2 vehículos con 2 personas, puedan llegar con toda la calma, entrar, saber en qué momentos no va a haber nadie vigilando, incluso espantar al vigilante, pues nos habla de que tienen que van un paso más allá que las mismas autoridades capitalinas. Si vemos que estas acciones suceden es porque los delincuentes consideran que no hay una probabilidad para que o que los detengan o que realmente sean castigados por sus actos, o simplemente porque existen las condiciones para que ellos lo puedan hacer. No hay vigilancia completa y quizá no haya políticas que entiendan cuál es la dinámica de esta zona. Quizás si entendiéramos cuál es... ¿Sí? O quizá la ley es demasiado blanda con estos criminales, o saben que la ley, o al momento de aplicarla, es demasiado blanda con ellos. Es que acabas de dar en el clavo con este comentario que dices. Platicábamos a finales de diciembre justamente con alguien de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y decía, nosotros cumplimos nuestro trabajo. Nosotros arrestamos al delincuente y lo entregamos.
¿no? Pero nosotros no somos ya los responsables de que el día de mañana este hombre sale y mañana vuelve a conseguir otra arma y mañana y pasado mañana ya está otra vez delinquiendo en las calles y atracando personas. Entonces, ¿en dónde verdaderamente estaría el cambio para que estos ladrones tuvieran conciencia de que van a pagar por lo que hicieron? Quizá en ese sentido, mira, la parte de la detención podemos afirmar que es, si hacemos la analogía con la medicina, como la última parte del proceso, como la operación que tratamos de evitar. Las detenciones por sí solas no son suficientes para resolver el problema. No, claro. Y si la autoridad policial está enfocando todos sus esfuerzos solamente en las detenciones infraganti o en la reacción ante los problemas, entonces por eso, o sea, esa es la razón por la que vemos este crecimiento. La autoridad debe enfocarse en acciones de prevención y disuasión definitivamente. Si su estrategia y su trabajo lo identifican solamente con intenciones, pues nos damos cuenta de que esto no está funcionando, por un lado. Por el otro lado, el hecho de que se afirme de que las leyes no son suficientes, pues las leyes no tienen nada que ver. La verdad es que muy pocas personas conocen el tamaño de las penas. Si uno va y entrevista a un ladrón y le decimos que aumentó la pena en 30 años, pues realmente él no lo va a saber. No es un factor precisamente que sea disuasivo. Necesitaríamos que los delincuentes conozcan la ley, el código penal, para que esto funcione. Amigos delincuentes que les contarán, yo hice esto y salí al otro día o pagué una fianza de 1,000, 2,000 pesos y ya me dejaron salir, ¿no? El problema es que precisamente nuestro sistema de readaptación penal no es de readaptación. Aunque los dejen salir, lo que estamos hablando es que no cuentan con las oportunidades suficientes para reintegrarse a la sociedad. Es más fácil cometer un atraco que integrarse porque simplemente no hay opciones o porque las condiciones particulares en su entorno los orillan a cometer ese tipo de atracos. Se requiere un análisis mucho más integral que solamente jugar a policías y ladrones, valga la expresión, de estar deteniendo y saliendo. Eso definitivamente no va a solucionar el problema. Y de echarle culpa al sistema de justicia penal, Leonel, por supuesto, es mucho más allá de eso. Claro, imagínense, sí, o sea, me parece que es muy desafortunado ese tipo de aclaraciones porque sin querer están demostrando su propia falta de trabajo. Un sistema adecuado haría que los delincuentes que entran a la cárcel, a pesar de que salgan, estén disuadidos para cometer. Si la autoridad considera que una persona que entra por robo y sale no va a volver a delinquir, es porque está reconociendo que su trabajo en términos de redactación no está funcionando. Es sorprendente que el jefe de gobierno diga que el delito aumentó dado que han salido en la cantidad de ladrones. Lo que está diciendo es que su sistema de redactación, sus cárceles que dependen directamente de él, no funcionan para su obligación constitucional, que es la de redactar al delincuente. Entonces estamos en un círculo vicioso donde prácticamente ninguna de las áreas funciona. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos empezar a generar realmente inteligencia, realmente diagnósticos de por qué está sucediendo de todas las partes, desde la parte de qué nos genera o qué nos convierte en víctimas y cuáles son las razones por las que los delincuentes se convierten en tal, en primer lugar, y en segundo, se les hace fácil cometer. La parte de la detención y de la aplicación de la sanción debe ser el último pedacito y cuando ya no hay otra opción. Hay mucho trabajo que hacer, prácticamente nulo en todas las otras áreas. Si queremos solo resolverlo a partir de las detenciones, pues esto es una cuestión que nunca vamos a poder resolver. Leonel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un tema muy denso. Esperamos poder seguir conversando contigo en otras ocasiones sobre esto. Muchas gracias a ustedes.